Ya, ahí les llegó el mensajito. Ya, y siguen viendo la proyección, ¿cierto? Ya, ya profesores, entonces nosotros vamos a dar continuidad al taller de evaluación, que es como la introducción, y luego en la próxima clase, ¿cierto? Nosotros hacemos la separación de grupo y retomamos las tareas del portafolio. Antes de comenzar, revisaron, bueno, el día de ayer salieron los resultados del portafolio. ¿Qué percepción tienen frente a los resultados que salieron? Porque yo imagino que ustedes también siguen algunos grupos en Facebook, qué sé yo, en Instagram, y habían varios comentarios en virtud de los resultados. ¿Qué les pareció? ¿Sabes qué, Andrea? En el colegio Talcahuano, mis colegas se evaluaron por primera vez el año pasado. ¿Ya? Y les fue, a una sola quedó en temprano, 2 en avanzado, como 3 en experto 1 y 2 en experto 2. Yo encuentro que les fue genial. Les fue bien. Sí, les fue bien. Les fue súper bien. ¿Y los demás? ¿Qué tienen? Ale. Ale, Ay, no, se me fue Ser Andrea, cuénteme. mire, por las críticas que yo he visto aquí por los medios de WhatsApp y Facebook, que el reclamo es de que los que estaban revisando los portafolios tuvieron supuestamente errores gravísimos donde a un profesor de educación física lo corrigió como un portafolio de lenguaje, o que no, que no correspondía al área que estaban revisando. Y a la vez también, bueno, es que todos no pueden sacar buenos resultados porque si no, no tendrían plata como pagar. Yo creo que de repente le deben decir ya son 5.000 portafolios que hay que revisar, tanto porcentaje de portafolio tienen que ser, tienen que tener buen puntaje y los otros no, nomás, porque hay mucha decepción sobre esto en la revisión de los portafolios. Sí, eso sí puede ser. Bueno, es que yo primero quiero escucharlos y después comentar. ¿Quién más tiene otra opinión? Porque al terminar, porque resulta de que si usted, ejemplo, yo tengo un buen portafolio, todo el asunto, y ¿quién me dice, si dice que está objetado, y a quién le reclamo? Porque al final los reclamos no sirven de nada, porque a nadie le han solucionado los problemas. Pasó también en la evaluación anterior y ahora pasa con esta evaluación también. Entonces, se lava las manos el Ministerio de Educación, el CPIP, no. Entonces yo creo que el colegio de profesores debería actuar más enérgico con esto. ¿Quién revisa los portafolios y qué criterios utilizan? Andrea, ¿me escucha? Sí. Ya, en mi colegio, las profesoras diferenciales, todas salieron experto 2. Les fue bien. Todas. Sí, las 3 que... Las 3 profesoras diferenciales. No, experto 2. Estaba hablando con la Karina, las 3 quedaron en avanzado. Ay, a mí me dijeron experto 2. No. Te lo juro. Y la Karina me faltaba, no le aparecía todavía en la mañana lo de si estaban avanzados en experto 1. Pero las otras 2 chiquillas. ¿Pero cómo les fue a la Karina? Yo de ella no sé. Avanzado, recién estaba hablando con ella, quedó en avanzado. ¿Y cómo les fue? Porque en el portafolio le fue bien, pero en la prueba no, en la prueba le fue más o menos nomás. ¿Y en el portafolio qué calificación estuvo? Parece que destacado. No le pregunté en qué letra había quedado, pero me dijo que en el portafolio le fue bien, pero en la prueba no. Yo lo encuentro tan enredado esto por la doble evaluación, terrible, terrible, terrible. Sin embargo, yo, de acuerdo a lo que percibí en las redes, como que mucha gente avanzó de tramo. Eso es lo que percibí yo en los comentarios, mucha, en esta evaluación.
No sé si seré yo que tengo esa percepción, pero es como que mucha gente saltó de tramo. Hay harta gente que tampoco avanzó, hay harta gente de hecho, yo creo que los resultados este año de elaboración fueron los más malos. Los más malos. Sí, En el sí, colegio donde yo trabajo también pregunté y bueno, a las 2 personas que le pregunté les fue bien. Y lo que dice el profesor también había escuchado eso, bueno, hace años atrás, que un porcentaje, como que tienen destinado un porcentaje de gente que le vaya bien y como que da un poco de miedo eso. No sé si será tan así. bueno, ¿por qué les preguntaba? Porque este tema salió con el grupo de ayer. Y la verdad que, porque como ayer se dio el resultado, los profesores estaban como súper ahí esperando, qué sé yo, y nerviosos, y la ansiedad se los comió en el taller de ayer. Pero sabes que yo les decía, yo trabajé como correctora y cuando tú nunca has participado del proceso de corrección, tú crees que es todo tránfugo, pero sabes que no es así. Yo les voy a comentar que es un proceso súper estricto, es súper riguroso. Es muy difícil que tú puedas manipular los resultados. Lo otro, el portafolio se revisa por 2 correctores que no se conocen. Son 2 correctores a nivel de Chile que revisan un mismo portafolio, pero que esos 2 correctores no se conocen. Entonces, por ejemplo, si tú clasificas el portafolio en letra, por ejemplo, B, por decirte algo, o sea, ya, no, por ejemplo, ya, destacado, y el otro corrector lo revisó, por ejemplo, en básico, no hay calibración de resultados, porque los resultados se calibran. Entonces, cuando no hay calibración, ese portafolio se va nuevamente a revisión con 2 correctores más. Entonces, es súper difícil que se generen, por ejemplo, como esta cierta manipulación de la evaluación. Y yo lo digo porque yo participé del proceso de correctores, entonces es muy difícil, de hecho no se da, y incluso el proceso se lleva, por ejemplo, por medio de una rúbrica súper estricta. Claramente, lo que sí, por ejemplo, que tu clase puede estar muy bien construida, pero si no hay la presencia de algún elemento X, no puedes subir de clasificación. Entonces, en el fondo, obedece a una rúbrica. Pero es súper difícil, profesores, que los resultados sean alterados o que sean mal revisados. Ah, qué bueno. Así Entonces, más yo por eso tranquilidad. les pregunté un poco, ¿cómo? Profesora Carolina. No, que así, por lo que usted dice, como usted tiene experiencia en eso, nos deja más tranquilos porque como uno no sabe cómo son las cosas, cómo se revisa todo. Sí. Sí, entonces les quería mencionar de comenzar que es súper difícil que haya una manipulación de la corrección del portafolio. Entonces, en sentido, quédense tranquilo porque los resultados se calibran. Y se calibran con 2 correctores que entre ellos no se conocen. Entonces, y cuando hay discrepancia en la clasificación, ese portafolio se va nuevamente a revisión. Entonces, en ese sentido, quédense tranquilos porque yo cuando leo los comentarios de que no, es que los correctores, qué sé yo, lo revisan mal o hay un porcentaje del ministerio que influye, cuando tú estás adentro te das cuenta que tienes que seguir una cierta secuencia que es súper estructurada y no te puedes salir de eso. Así que en ese sentido quédense tranquilo. Y bueno, y lo otro, mencionarles que, que claro, que yo también leía comentarios que decían, oye, mi portafolio estaba súper bien construido, qué sé yo, pero me fue mal. Pero algún elemento tiene que haberle faltado, si la rúbrica es clara. Si no está la presencia de los elementos, no te puede ir bien. Entonces, profesor, ya, así que en ese sentido, para que ustedes se queden tranquilos, voy a cerrar acá. Ya. Entonces, sentido para que ustedes se queden tranquilos, ¿ya? Ahora, tampoco este proceso que se vivió, yo creo que de este año es el último que se va a vivir de una manera tranquila. Creo que el otro año va a haber un cambio y ahí sí que a lo mejor van a haber resultados complejos por el cambio que se viene en el marco para la buena enseñanza y por ende la rúbrica, ¿ya? Así que ahí se va a poner un poquito más complejo. Así que
vamos a continuar hoy día con el taller, haciendo el paréntesis propio, ¿cierto?, de lo que les quería consultar. Vamos a continuar con el taller de evaluación y recordar que este es el último taller que se hace en grupo. El día de mañana yo voy a disolver este grupo número 1 y ustedes ya comienzan a trabajar en virtud, ¿cierto?, de el taller con su grupo de trabajo. Así que vamos a comenzar. Y bueno, el taller pasado empezamos con lo que es el proceso de evaluación formativa. Vimos algunos aspectos como bien relevantes. Y contarles que este tema da para debate. Este es un tema que genera un poco de cambio de estructura. ¿Y por qué se los comenta? Porque yo ayer trabajé este mismo taller con el otro grupo y se formó un debate bien potente en relación a las posturas que tomaban frente a la calificación. Entonces también es interesante porque se genera un poco esta discrepancia de opiniones y se van mostrando un poco las concepciones de estructuras que se tienen frente a lo que se cree que es evaluación. Entonces igual se genera como algo bien interesante de debatir. Ahora, ustedes, ¿cierto? Ya trabajamos la primera parte y ahora vamos a ir un poco, ¿cierto?, a los componentes que tienen que ver. Nosotros parece que trabajamos esta diapo, pero vamos a partir de acá un poco recordando, ¿cierto?, lo que era los propósitos de la evaluación formativa. Habíamos dicho, ¿cierto?, para recordar un poquito, habíamos dicho que una de las palabras claves, ¿cierto?, era la retroalimentación. ¿Para qué? Para el monitoreo del aprendizaje, que era como clave, ¿cierto?, dentro del proceso formativo. Y ojo, porque la retroalimentación también se trabaja en educación parvularia. A pesar que se trabaja con un modelo de evaluación auténtica que tiene que ver que un proceso, ¿cierto?, no obedece a una planificación estructurada, con fecha, con un momento específico, sino que el proceso orativo se va desarrollando por medio cuando el niño juega, cuando el niño, ¿cierto?, está hablando, por medio de preguntas, en cualquier momento, por eso es que se llama un proceso auténtico. Y sin embargo, lo que quiere hacer el decreto 67 es un poco traspasar el proceso de evaluativo que se trabaja en la prebásica a la básica y media, ya como una instancia de aprendizaje. Ahora, también tiene propósito entregar información a docentes sobre cómo piensan los estudiantes, que también lo habíamos trabajado el taller pasado. Tiene también el propósito de entregar al profesor retroalimentación para decidir sobre los siguientes pasos y la oportunidad de los docentes para entregar también esta retroalimentación. Y además también tiene el otro punto importante que es la evaluación colabora a aprender cómo se aprende, ¿ya? Y para mí esto también es clave, porque en el fondo, y acá viene estrictamente ligado desde lo que yo siempre hablo, que es la neurociencia, los procesos metacognitivos. Porque en el fondo, esta evaluación te ayuda a comprender cuáles son los procesos cognitivos que va desarrollando el estudiante y además cómo se va generando el aprendizaje. Entonces, en teoría, al profesor lo ayuda a aprender de cómo aprende el alumno. Entonces, igual es potente. Ahora, ¿cómo se pone en práctica la evaluación formativa? Esto parece que lo vimos también, profesores, ¿se acuerdan o no? ¿Profes? Yo revisé y sí lo vieron. Esta parte, ¿cierto? Sí, Sí, por eso dije que íbamos más adelante. sí, pero igual lo voy a volver a retomar un poquito cortito, pero no leyendo, sino que explicándolo. Ya, dijimos también que dentro de la evaluación formativa, el decreto 67 propone ciertas prácticas. Ahora, por ejemplo, todo esto hay que ir adaptándolo dependiendo del nivel del estudiante, ¿cierto? Por ejemplo, compartir los objetivos de aprendizaje y los criterios de logro, que es como lo que yo hago en los talleres, ¿cierto? Es una instancia bien relevante de colocar en práctica el proceso de evaluación. Las actividades que permitan evidenciar el aprendizaje, y acá es donde toma fuerza lo que preguntó Juanita hace un rato, de cómo yo evidencio dentro de la experiencia de aprendizaje que mis estudiantes están aprendiendo. Entonces, de repente, si ustedes pueden, y si les da también los caracteres, porque ojo, cuando la experiencia de aprendizaje tiene cierta cantidad de caracteres que es importante respetar también, entonces igual hay que entrar a resumir, pero si les da, también es importante un poco registrar algunas respuestas que van entregando los estudiantes. Ahora, ¿dónde está la parte potente de evidenciar el aprendizaje? En la parte que tiene que ver con la reflexión de evaluación. Y la retroalimentación efectiva y oportuna. También la autoevaluación, ¿cierto? Y coevaluación como proceso también importante de esta evaluación. Ahora, recordando un poco rápidamente, ¿cierto? Dijimos que la primera práctica es compartir el objetivo del estudiante y los niveles de logro.
¿Para qué? Para que le encuentre sentido, y además si entregamos un poco de contextualización de cómo presentamos el objetivo, toma mayor fuerza. Esto también lo habíamos visto. También habíamos visto acá cómo trabajar, por ejemplo, acá. Cómo trabajar los objetivos y los niveles de logro. Yo le había comentado que podíamos hacerlo por medio de las preguntas o parafraseando. También mencionar que yo en el Drive subí los ejemplos de las preguntas metacognitivas, ya que no sé si los pudieron acceder. ¿Lo encontraron? ¿Profesores? Y yo no he revisado hoy día Ya. en la tarde. Ya, pero yo también subí unos pantallazos, ¿cierto?, de ejemplos de preguntas metacognitivas que ustedes pueden aplicar. También, ¿cierto?, usando ejemplos o modelos de distintos niveles de logro. Por ejemplo, acá. Una buena forma de ayudar a los y las estudiantes a comprender concretamente cómo se verán sus nuevos aprendizajes es compartir con ellos buenos trabajos de estudiantes de otros años anteriores. Entonces, es por eso que acá toma relevancia también el tema de que puedan institucionalizar prácticas. ¿Por qué? Porque si ustedes son capaces de poder institucionalizar alguna práctica, la van a poder tomar como evidencia y van a poder modelar frente a los estudiantes. Entonces, ¿qué hacen con esa simple actividad? Por ejemplo, es modelar cómo se verán sus nuevos aprendizajes. ¿Y con qué? Con un ejemplo concreto que son buenos trabajos de estudiantes de otros años. Por ejemplo, esto también lo pueden incorporar dentro de la experiencia de aprendizaje, ¿ya? Y también esto corre también para educación parvularia. Luego, analiza, a pesar que educación parvularia, por ejemplo, no tiene en sí una evaluación, un indicador que les solicita hacer este análisis reflexivo, porque recordar que en ellos el proceso evaluativo está inmerso en todo, ¿cierto?, el detalle de los indicadores. Ahora, ¿por qué resulta positivo presentar trabajos que den cuenta de distintos niveles de desempeño? ¿Por qué? Porque cuando los alumnos, por ejemplo, ustedes le presentan diferentes modelos, ustedes les pueden pedir que los clasifiquen y que puedan distinguir ciertas características de uno o del otro trabajo en diferentes niveles de logro. Entonces el alumno, por ejemplo, puede decir, oye, mira, sabes que este trabajo está mejor logrado porque está más prolijo, por ejemplo, porque la redacción está mejor realizada, porque está más claro, etc. Entonces ellos pueden ir a partir de un análisis que van trabajando en virtud del análisis de ambos trabajos, pueden ir estableciendo cuál es el nivel de logro que ellos deben alcanzar. Y a mí esta estrategia me parece súper interesante. Ahora, insisto, ustedes pueden ajustarla al nivel, ¿cierto?, de los cursos que ustedes van a desarrollar, su experiencia de aprendizaje. Pero ¿qué les parece esta actividad? ¿Puedo hablar? Sí, obvio. Yo por lo general lo hago, pero a lo mejor no en forma tan detallada. O sea, les muestro a los chiquillos, miren, por ejemplo, este trabajo lo hicieron sus compañeros, pero a lo mejor no como con el detalle de que ellos lo revisen tan a profundidad y ellos mismos vayan diciendo, ah, sí, este está bien por tal razón. Pero sí les muestro siempre buenos trabajos para que tengan como un ejemplo. Correcto. ¿Quién más quería hablar? Yo puedo hacer consultita. Sí. Por ejemplo, en párvulo yo lo hago y no sé si caberá en esto que están hablando, pero yo, por ejemplo, hay actividades que yo repito año tras año porque han sido como súper profundas, porque como no hay que decir significativas, para los niños y han quedado como institucionalizadas, como dices, por ejemplo. Profesora, se me fue. Ahí, Ahí sí. ¿escucha? Sí. Y por eso te da un ejemplo, por la celebración del Huaytripantu, o sea, nosotros lo hacemos el Año Nuevo Mapuche, lo hacemos pero con mucho, Se me volvió a ir. están llamando. Pues digo, ¿cabe esta actividad en lo que estás hablando? Lo que pasa es que esa es una actividad que está institucionalizada como una efeméride o una celebración de institución. A no ser que usted la planifique dentro de un objetivo de clase o dentro de un núcleo, ¿cierto?, en los que ustedes trabajan.
Entonces, no, obviamente, es que lo que pasa es que el colegio en general no lo hace. Nosotros como párvulos le damos todo el caché, hacemos ruca, hacemos una celebración distinta, o sea, lo vivenciamos diferente. ya, y Está cuando planificado, ya, sí. y cuando usted prepara esa actividad con los estudiantes, los pequeñitos, usted, por ejemplo, le muestra ciertas representaciones de años anteriores de lo que se ha logrado. No, es que no tengo evidencia de eso, porque todo lo que hacemos es, ahí va mi pregunta, porque nosotros como adultos lo institucionalizamos el nivel. Entonces, po. no con los niños, pues no, y No, no pero es tengo que, evidencia no, de- pero es que a lo mejor con los chiquititos pequeños, ¿cierto? Usted no va a poder lograr que ellos identifiquen niveles, pero sí a lo mejor ellos van a poder, si usted les mostrara, no sé, pues, dos celebraciones de años distintos, ellos sí podrían a lo mejor establecer gusto, que les gustó uno más que otro por tal motivo, porque a lo mejor, pero por cosas básicas que ellos van a decir, no sé, porque fue más colorido, porque bailaron mejor, etcétera. Pero de esa manera ellos implícitamente igual van estableciendo niveles de logro. Entonces sería bueno Sí. que empezaran esas actividades como a guardar A guardar evidencia. evidencia. Claro, claro, porque Ya. es importante, porque no subestimemos de repente a los más pequeñitos, porque ellos de chiquititos de repente igual tienen preferencias de gusto y tienen súper claro. Obvio, no, sí, Claro, sí, y tienen eso súper todo el claro rato. porque uno les gustó más que otro. Entonces, a su manera, ellos también están haciendo ciertos niveles o indicadores de logro de lo que a ellos les Mm. gusta. Entonces, igual sería interesante introducir ese tipo de actividad desde los niveles menores, porque ahí también se está introduciendo un proceso de evaluación formativa. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, Gracias. y esta es otra práctica, ¿ya? Y esta es la práctica que toma más fuerza cuando hablamos del decreto 67. Y esta es una de las prácticas que incorpora, ¿cierto?, un instrumento de evaluación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la rúbrica, recordemos que no es un proceso, pero el decreto 67 es como súper claro en potenciar el uso de la rúbrica como instrumento fuerte del decreto 67. ¿Y por qué? Porque la rúbrica, ¿cierto?, potencia varios conceptos, potencia la evaluación de proceso, la objetividad, la motivación, la claridad, ¿cierto?, la mejora y esto. ¿Qué es esto, profesores? La profesora de inglés, a ver si nos ayuda. ¿Qué es esto? El feedback es la retroalimentación. Es la retroalimentación, ¿cierto?, que el estudiante va a recibir frente a la rúbrica. Y es más, la rúbrica cumple una función que ni siquiera necesita que el profesor lo retroalimente, porque el alumno, por ejemplo, al recibir su rúbrica y al ver dónde fue evaluado, él solo puede retroalimentarse. Esa es la particularidad de la rúbrica. ¿Por qué? Porque los indicadores están con los descriptores, entonces él puede ir diciendo, mira, me faltó este elemento. Entonces, la rúbrica es uno de los pocos instrumentos que permite una retroalimentación de forma autónoma. Entonces, es bien potente este instrumento. Ahora, primero, ¿qué es una rúbrica, cierto? Una rúbrica es un instrumento de evaluación. ¿Y cuál es el primer foco o la primera particularidad que tiene este instrumento? Este instrumento describe los niveles de desempeño de lo que hace él o la estudiante, que en el fondo la rúbrica es el mismo instrumento que ustedes son medidos, ¿cierto?, en el proceso de portafolio. Lo otro, son especialmente útiles para hacer evaluación formativa, al permitirle a las y los estudiantes comprender el logro que se espera y que lo pueden asociar a su propio desempeño. Entonces, como yo decía hace un ratito, al tener niveles de logro, el alumno, ¿cierto?, puede revisarla y puede tener claridad inmediata cuál es el nivel que él debiese llegar. Ahora, ojo, porque si ustedes trabajan un proceso evaluativo y la rúbrica llega al final y el alumno nunca pudo revisarla con anterioridad, no tiene sentido. Todo instrumento debe ser entregado y revisado y socializado con los estudiantes previo, ¿cierto?, a la evaluación. Luego, ¿cierto?, facilitan la autoevaluación y la retroalimentación respecto de qué deben seguir mejorando, porque, por ejemplo, si ustedes lo clasifican, ¿cierto?, pensemos que en este nivel el alumno va a tener súper claro qué es lo que le faltó,
y qué debe mejorar, porque acá va a estar detallado en el nivel siguiente los elementos que a lo mejor él no incorporó. Entonces es un elemento, es un instrumento a mi parecer tan simple, tan objetivo. ¿Qué les parece a ustedes, profesores? El uso de las rúbricas, ¿ustedes lo hacen? ¿Las pueden construir? A ver, cuéntenme un poquito qué les parece. Es que eso debería haber sido siempre así, ¿Ya? porque al menos en el colegio donde trabajo yo, a nosotros siempre nos imponen eso. Ya, bueno, no nos imponen, sino que nos han enseñado que la rúbrica tiene que ser vista por el estudiante y analizada con ellos, socializada ¿Ya? con ellos. Porque ellos tienen que saber, aunque sean, pues, yo le hago clases de primero y segundo básico y ellos saben lo que se va a evaluar, a lo que se tienen que enfrentar, cuáles son los niveles que tienen que lograr. Pero Así que es como, las utilizan constantemente, ¿o no? sí, siempre se ¿Sí? utilizan. En todo, o sea, lo que pasa es que cuando nos piden harta interdisciplinariedad, unir, por ejemplo, este año empezamos a implementar, como la evaluación formativa tomó más peso. Este año, al menos en el colegio donde trabajo yo, evaluamos, por ejemplo, un libro, el lenguaje, donde no va a tener una evaluación formativa, pero para que el estudiante lea el libro, se califica en artes. Entonces se unen las dos asignaturas y la rúbrica está hecha para las dos asignaturas. Perfecto. Y ha tenido harto, a los niños les gusta y bueno, ellos tienen clarito lo que tienen que alcanzar. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguien más la utiliza dentro de yo- sus prácticas? Yo Yo lo la ocupo en uso. evaluación, cuando evalúo mensualmente los logros de los chicos. ¿Rúbrica o escala de apreciación? Rúbrica. En las experiencias de aprendizaje ocupo escala de apreciación. ¿Y las rúbricas son entregadas por el colegio o son construidas? No, yo las creo. Ya, Yo las creo de acuerdo al objetivo, a los indicadores que tomé en el mes. perfecto. ¿Quién más? Yo también la utilizo en inglés, ¿cierto? Sobre todo cuando evalúo la parte, bueno, oral, cuando uno pide una presentación y obviamente se las entrego antes junto con las instrucciones, se las adjunto para que ellos la conozcan y también para que los apoderados la conozcan. Y por ejemplo, hace poco organicé un concurso de inglés y también se evaluó de acuerdo a una rúbrica. Y por lo general la construyo yo y también a veces me busco algunas, por ejemplo, para el concurso de inglés busqué una que justamente salía en el Ministerio de Educación, que se supone estaba súper bien construida. Perfecto. Ya, entonces hay acercamiento con este instrumento, ¿cierto? Perfecto. Entonces, como les dije, la rúbrica, ¿cierto? Es el instrumento que el decreto 67 lidera, ¿cierto? Potencia y hay que seguir fortaleciendo. ¿Por qué? Principalmente por la objetividad que presenta este instrumento, pero además porque establece de forma implícita el proceso de autoevaluación. Y eso es súper importante. Y por ende también el proceso de retroalimentación. Entonces es un instrumento bien potente. Vamos repasando algunas ideas. Por ejemplo, se cree que los niveles de desempeño en una rúbrica muestran que los y las estudiantes hicieron todo lo que se les pidió. Por ejemplo, los niveles de desempeño de una rúbrica describen la calidad esperada de la actividad o producto de los estudiantes, por lo que no se expresan en función de cantidad ni frecuencia. Ya, entonces, acá en el fondo vamos a ir entregando algunos tips de cómo construir o de lo que no debiese ir dentro de una rúbrica, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordar que las rúbricas son rúbricas descriptivas, ¿ya? Ese es el carácter de una rúbrica, que describen alguna actividad o un producto del estudiante en función de los elementos que deben contener para establecer un nivel de logro apropiado, pero no se expresan en función de cantidad ni frecuencia de esa actividad o producto. Por lo tanto, no pudiese ser incorporado como un nivel de desempeño si el alumno, por ejemplo, frecuentemente, ¿cierto?, realiza esta actividad o en cantidad, ¿ya? Luego, los factores que suelen aparecer en listas de chequeo o escalas de apreciación, así decir que las y los estudiantes hicieron bien. Por ejemplo, acá lo que me está, mire, de hecho esto está sacado textual del decreto 67, que es la ley. Y de hecho está sacado un documento, ¿cierto?, que el ministerio subió cuando empezó a socializar la ley del decreto 67.
¿Y qué pasa que? A ver, ¿cómo se los explico más fácil? Hay factores, por ejemplo, que se utilizan de forma errónea para situaciones. ¿Por qué, por ejemplo, la rúbrica entra un poco a reemplazar la lista de chequeo o las escalas de apreciación? ¿Por qué creen ustedes? Profesores, Porque claro los desempeños que tienen que cumplir los estudiantes. claro, es uno, ¿cierto? Y lo otro que, por ejemplo, en la lista de chequeo, lo que tú marcas es si hay presencia o no hay presencia, ya en el fondo de la actividad o el producto. En la lista de cotejo, ahí es sí o no. Claro, pero también, por ejemplo, hay algunos profesores que ocupan, de hecho, en prebásica se ocupa mucho la lista de chequeo con el TIC. Con el Claro, TIC, muy dicotómico. ¿cierto? Sí, Yo, con por el TIC ejemplo, no ocupo nunca de lista chequeo. de cotejo, solamente en el diagnóstico. ¿Está o Súper. no está? ¿Está Sí. o no está? Pero de hecho, en teoría, por ejemplo, el nombre correcto, efectivamente, por ejemplo, es una pauta de cotejo. Pero en prebásica, claro, en prebásica yo lo he visto mucho como lista de chequeo, el TIC, pero nada más. Pero Sí, por eso te digo, o sea, por lo menos yo lo ocupo solamente en el diagnóstico. ya. De ahí para allá solamente escala de apreciación y rúbrica en alguna oportunidad, pero generalmente la rúbrica la coloco para la evaluación mensual que le hago. Súper. Ahora, la lista de chequeo o la pauta de cotejo no es que esté mal y haya que desaparecer. Lo que pasa es que hay que institucionalizar el uso, porque, por ejemplo, la pasada Fanny dice, yo lo utilizo, por ejemplo, para el diagnóstico que es personal. Claro, porque en el fondo esos datos los va a interpretar ella y la retroalimentación la va a sacar ella de su mismo análisis. Pero, por ejemplo, como un instrumento utilizado para un trabajo con los niños, no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque los chicos está o no está. Y si ustedes, por ejemplo, no tienen el tiempo de aplicar una buena retroalimentación, el alumno queda ahí sin saber lo que tiene. Mira, de hecho nos pasó. Claro, y además, por ejemplo, si tú estás usándola para evaluar, te perjudica también. Es En subjetiva. cambio, claro, por ejemplo, yo, por ejemplo, coloco, no sé, pronuncia todas las palabras correctamente. Y puede después haber otra que diga pronuncia mayor parte, y así va en graduación, porque si no, el sí y el no, o está bien o está mal, y no hay algo intermedio, entonces Claro, puede resultar perjudicial. claro, y efectivamente, entonces, ¿por qué, por ejemplo, el ministerio lo coloca acá? Porque se comete el error de construir las rúbricas en virtud de niveles de desempeño como lista de chequeo o como escala de apreciación. Y no, las rúbricas llevan un nivel que es descriptivo, un nivel, por ejemplo, que explica claramente lo que debe haber, los elementos que deben estar presentes para poder tener un nivel de logro. Entonces, por eso que se llama una rúbrica descriptiva, porque trae súper descrito los elementos. Por ejemplo, acá dice que lo que se cree que es correcto, pero en el fondo no es, miren, la actividad porque la hicieron completa o porque la hacen siempre, y por el contrario, que tienen un menor desempeño porque hicieron poco o lo hacen rara vez. ¿Cuántos de repente hemos utilizado estos criterios? En el fondo, estos criterios para evaluar, por ejemplo, rara vez, poco, siempre, porque yo lo he visto que se utiliza. Ahora, eso es cuantificar el desempeño. En el fondo, el indicador de frecuencia, de cantidad, ¿cierto? Es cuantificar el desempeño, no es describirlo. Entonces, ojo con eso, porque cuando ustedes construyen una rúbrica, estos descriptores no pueden ir, porque nosotros no buscamos cuantificar la frecuencia, ¿cierto?, de lo que el alumno está haciendo, sino que lo que buscamos es evaluar la calidad y el nivel de logro que él está demostrando en virtud de lo que yo quiero evaluar. Una rúbrica deberá describir en forma clara y correcta qué se espera que diga, escriba, haga o produzca él o la estudiante, y cómo se ven los distintos niveles de logro. Y eso permite ver, ¿cierto?, el desempeño. Entonces, nosotros también tenemos que tener mucha claridad de que los indicadores de frecuencia no pueden o no están asociados a una rúbrica como criterios propios, ¿ya? Y eso es súper importante.
Por ejemplo, espérate, que tengo que bajar acá. Ya. A continuación se presenta a modo de síntesis un contraste entre algunas ideas acerca de la evaluación y la visión que se propone desde la evaluación formativa con respecto a la estrategia de compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. Miren, algunas ideas acerca de la evaluación y la visión desde la evaluación formativa. Acá en el fondo vamos como a contrarrestar, ¿cierto? Dos miradas. Miren, por ejemplo, y ustedes acá me van a colaborar diciéndome si es verdad o no es verdad. ¿Qué se cree de la evaluación? Que yo con dar a conocer el objetivo de aprendizaje frecuentemente, ¿cierto? Se limita a exponer el objetivo en el pizarrón u otro lugar visible en la sala de clase. Entonces el profesor cree, ¿cierto?, que cuando da a conocer el objetivo de aprendizaje en todas las clases o frecuentemente, o lo expone o lo escribe visible en la sala de clase, ya está contribuyendo al proceso de evaluación. ¿Qué creen ustedes frente a esa aseveración? No. Para ¿No? nada. No. Ya, ahora la pregunta es, ¿cuántos hacen solo esto? Pero seamos honestos. No, yo no. Hay que explicarle a los niños qué significa cada habilidad. Hay que desglosar el objetivo y explicarlo. Que el niño Ya, entienda, por ejemplo, si vamos a clasificar o identificar, ¿qué entienden por clasificar? ¿Qué entienden por identificar? Porque claro, si uno no les explica, ellos no ve qué conocimiento tienen ellos acerca de esa habilidad y cómo las van a trabajar. claro. Entonces Pero van a trabajar por inercia, pero no van a sí, tener... pero mi pregunta, ojo, porque mi pregunta es, ¿cuántos Sí. hemos hecho esto? Y hay que ser honesto, o sea, yo, en mis primeros años de ejercicio, yo solo hacía esto. Y yo creía que lo estaba haciendo bien. Entonces mi pregunta es, a partir de la honestidad, hoy por hoy, ¿cuántos profesores que están en este taller aún se limitan a hacer solo esto? Escribir los objetivos. Sí, y solo nombrarlo. ¿No? Ya. Y que el niño no haga nada con el objetivo. ¿No? Solo que ustedes lo den a conocer. ¿O no? Yo ¿No? Ya. Entonces, esta idea está errónea. ¿Qué me dice la visión de la evaluación formativa? Me dice que yo debo explicar y ejemplificar los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. Es algo fundamental para que él o la estudiante sepa hacia dónde va. Es decir, que se espera que aprenda. Esto se puede realizar mediante análisis y conversaciones sobre modelo de los productos esperados o ejemplos que permitan comparar distintos niveles de desempeño, lo que contribuye a que los estudiantes tengan una noción más clara de lo que implica un desempeño de calidad. Y acá yo vuelvo a retomar el ejemplo que les di hace un rato. Cuando ustedes, ¿cierto?, den a conocer el objetivo, posiblemente un alumno de prebásica no les va a entender, pero si ustedes le muestran, por ejemplo, lo que esperan por medio de algo concreto de trabajos anteriores, el alumno a los 4 o 5 años es capaz de darse cuenta y de entender lo que espera que ustedes, o sea, que ellos hagan. Porque Yo lo se lo hago con están imágenes. ejemplificando. Claro, o con Lo imágenes. hago con quizás. imágenes. Tengo una torta del aprendizaje. Sí, Ya, sí. ahora, En el- Fanny, mira, mi consulta es la siguiente, aprovechándome del ejemplo. Ya, yo sé que tú lo haces. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú eras consciente que contribuías al proceso de evaluación formativa? O sea, lo tenía más o menos claro, pero ya del año pasado ya me di cuenta que en realidad al marcarles la ruta de lo que íbamos a hacer, obviamente ellos tienen claridad de lo que tienen que hacer y cómo lo van a hacer. Entonces, obviamente me sirve para evaluar. Ya, pero mi consulta es, por ejemplo, intencionado, o sea, en el fondo, por ejemplo, lo grabas porque tú conocías la importancia de hacer ese trabajo, ¿cierto? Conocías que es importante que el alumno, ¿cierto?, sepa qué vamos a hacer, que lo comprenda, pero mi pregunta es un poco como más concreta. ¿Lo intencionalizabas en virtud de un proceso evaluativo? Sí, ¿Sí? po. Súper. Los Tengo muchas imágenes, entonces el niño, por ejemplo, ya en los distintos pisos, por ejemplo, no sé, vamos a responder preguntas con tarjetas, entonces yo voy a estar mirando cómo lo hacen con las tarjetas, entonces ellos ya saben. Después, por ejemplo, vamos a unir y tengo la imagen de unir o colorear, etc. Oye, sí, yo siempre he dicho que las educadoras de parvularia merecen todo mi respeto frente a los procesos de evaluación. Yo siempre he dicho lo mismo. Son muy buenas haciendo levantamiento de información e incorporando el proceso como
evaluación formativa. Algunas de las profesoras que hacen en media, en básica, cuéntenme, en virtud de lo que recién conversamos, lo que dice la evaluación formativa, ¿lo hacen? Si no lo hacen, no pasa nada, profesores, así que sin temor. ¿Profesores? Ya, entonces voy a empezar a preguntar más. Pues. Yo sí lo he hecho, pero ¿Ya? tampoco sabía que estaba, que era el proceso formativo, lo hacía de manera así, porque lo que pasa es que yo, me acuerdo cuando era chica, aprendía, porque el profesor lo decía nomás, pero, por ejemplo, vimos patrones. ¿Ya? Yo les explicaba para qué les servían los patrones en la vida. Nadie les explica a los niños, o sea, uno no se da el tiempo a veces de explicarle a los niños para qué les sirve aprender ciertas cosas para la vida. Y yo creo que ahí los niños, claro, uno contribuye a que aprendan de mejor manera, que sean más significativos para ellos. Claro, porque fíjate que de repente uno lo que hace es contextualizar el objetivo, pero uno cree que la intencionalidad de hacer eso es que el alumno sepa hacia dónde va, en el fondo que tenga un contexto, pero son pocos los profesores que lo relacionan con un proceso intencionalizado de evaluación. Entonces, eso en el fondo quiero que ustedes sean capaces de identificar ese proceso que se genera cuando ustedes hacen esto. Cuando ustedes explican el objetivo, cuando ejemplifican, por ejemplo, con modelos de lo que ustedes quieran que ellos logren, lo que están haciendo es incorporar una práctica que está dada como ejemplo dentro del decreto 67. Lo que quiero en el fondo que entiendan es que ustedes lo que están haciendo es intencionalizar desde el objetivo un proceso evaluativo. Entonces, igual es potente. Miren. Lo otro, por ejemplo, dice, a veces se evita entregar rúbricas u otras pautas de evaluación a los y las estudiantes por ser visto como hacer trampa. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que si yo le entrego lo que voy a evaluar antes, los alumnos en el fondo no van a demostrar lo que saben porque ya van a tener conocimiento de lo que yo quiero evaluar. ¿Cuántos de repente han pensado así? No corresponde. Ya, pero, está obsoleto totalmente. pero Pero mira, no dejan de haber alumnos que sí lo toman como lo único para estudiar. Y no ya, a eso es lo que voy. no abarcan más allá. Ya, y lo otro, no es tan descabellado, porque saben que los profesores acá, los profesores que tienen más años de experiencia, me pueden decir si estoy equivocado o no, pero fíjense que antiguamente la evaluación tenía ese foco y era una práctica súper habitual, pero no porque uno lo quisiera hacer como de forma intencionalizada, sino que porque era una creencia bien concreta dentro de las instituciones, de que si yo entrego la pauta a los alumnos con anterioridad, se puede prestar para que ellos ya sepan lo que voy a evaluar. Entonces, por ende, no voy a poder evidenciar si el alumno sabe o no sabe. Y era una práctica que estaba como bien institucionalizada. Y no por querer joder al estudiante, sino que era una creencia. ¿O me equivoco? Yo creo que para efecto de portafolio, por lo que conocía yo de mis otros colegas que se habían evaluado años anteriores, no se entregaban las rúbricas. Creo que este año fue como que se liberaron las rúbricas del 2023 para ver cómo nos van a evaluar, pero también era como muy secreto todo, incluso las preguntas de evaluación par y todas esas cosas también son como muy herméticas. Pero las rúbricas siempre han estado liberadas. Pero las de años anteriores, Sí, sí. por ejemplo, el año pasado se liberaban las del año anterior, pues. No la del... O ahí tengo la duda, porque por ejemplo me decían que no eran las rúbricas del mismo año. No, yo hice portafolio el año pasado y las rúbricas eran del año que correspondía. Ah, perfecto, entonces tenían Sí. como errores. Sí, sí, pues. Me atrevo a hablar como con certeza del 2022, del 2021 para adelante, no lo recuerdo. Yo me evalué en el 2020 y sí, estaban las rúbricas que correspondían al año. Igual, el Ya. 2018 estaban las rúbricas también, el 2018. Ya, súper.
Bueno, entonces, ¿qué me dice la visión de la evaluación formativa? Que entregar rúbricas o pautas de evaluación de antemano y trabajarla con los estudiantes se entiende no solo como un derecho de cada estudiante, sino como algo necesario para que entiendan y se comprometan con aquello que está aprendiendo. Y también es ley, y vuelvo a lo que les dije el lunes pasado, si un apoderado o un estudiante a ustedes les reclama que no tiene idea de qué le va a evaluar, él está en todo su derecho por ley. Entonces también, cuidado con eso, ¿ya? Lo otro, para la estrategia número 2, que tiene que ver con diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje, fíjense que la segunda estrategia remite a diseñar actividades de aprendizaje y evaluación que permitan generar evidencia, y acá coloquen atención porque este punto, de hecho, si quieren anótenlo, pero solo anoten la estrategia 2, para que no anoten todo, porque yo les voy a enviar después el PPT. Pero esto es relevante cuando les toque diseñar, y esto es transversal para todo nivel que se evalúen. Entonces, ojo, la segunda estrategia remite a diseñar actividades de aprendizaje y evaluación que permitan generar evidencia sobre dónde se encuentran los y las estudiantes en su trayectoria hacia el aprendizaje esperado. Cuando falta evidencia detallada y precisa respecto del lugar en que se encuentran en relación con las metas de aprendizaje, se hace particularmente difícil para los y las docentes proporcionar una retroalimentación eficaz que permita identificar los próximos pasos que los y las estudiantes pueden tomar para mejorar. Lo explico en palabras más simples. Ustedes antes de diseñar su experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Y cuando, sobre todo las educadoras diferenciales, las educadoras de párvulo, cuando les toque el indicador que tiene que ver con la caracterización, es súper relevante que ustedes incorporen la evidencia de en qué nivel se encontraban sus estudiantes. Los otros profesores también es relevante cuando ustedes presenten el diseño de clase y cuando hagan la reflexión, nunca se olviden de partir de la base de un diagnóstico. Entonces, de esa manera se evidencia de dónde estoy partiendo y hacia dónde quiero conducirlos, ¿ya? Que no se les olvide. Para asegurar que la evidencia que se recoja sea precisa y de calidad, es importante considerar al menos los siguientes criterios. Ya, y acá atención, esto también es importante para que lo tengan en consideración. Primero, la actividad de evaluación que proporcionará la evidencia de aprendizaje debe estar alineada con el objetivo de aprendizaje y los criterios de calidad de logro. Es lo que habíamos trabajado, la coherencia. Es lo primero. Luego, la evidencia debe ser suficientemente detallada respecto del aprendizaje como para tomar decisiones y acciones focalizadas para apoyar su desarrollo. Es decir, debe proveer información suficiente, rica, para retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje. Dos puntos acá que quiero colocar énfasis. Lo primero, para poder obtener una suficiente evidencia detallada para que me permita tomar decisiones, y tengo que partir desde un inicio, o sea, desde un levantamiento de información diagnóstico, y luego al menos tengo que tener otro proceso de monitoreo. No puedo tomar decisiones en el sentido de, cuando ya implemento, por ejemplo, un plan de trabajo, yo no puedo tomar decisiones solo con el diagnóstico. Esas decisiones solo me van a permitir, ¿cierto?, hacer la creación del plan de intervención. Pero la decisión final que yo voy a tomar en virtud si el aprendizaje se logró o no se logró, va a obedecer a lo menos a dos procesos de monitoreo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Profesores? Sí, Andrea. Sí. Ya. 3. La decisión sobre qué evidencia utilizar debe tener en cuenta que en todas las salas de clase hay estudiantes en un rango de niveles de aprendizaje, desde los más básicos a lo más complejo. Por ende, yo también tengo que evidenciar, ¿cierto?, los niveles de logro. Y ahí es importante que ustedes incorporen, ¿cierto? El ministerio estableció unos niveles de logro para las asignaturas de matemáticas y lenguaje. Entonces, también es importante que puedan revisar esos niveles de logro que están establecidos del ministerio para poder saber en qué movilidad me debo enfocar. Entonces, esa información también ustedes tienen que incorporarla cuando tomen decisiones. ¿Por qué? Porque ustedes cuando creen su rúbrica y coloquen el detalle de los descriptores, ustedes van a, si los construyen ustedes los van a construir también de una forma subjetiva en virtud de que ustedes creen que debe ir. Pero si eso no está alineado con lo que el Ministerio de Educación propone frente a los niveles de logro, se van a encontrar con un problema.
Entonces, ¿qué les recomiendo? Que revisen los niveles de logro, sobre todo para matemática, en virtud del desarrollo de las habilidades, que son transversales. En el caso de básica, también hay niveles de logro. ¿Ya? Entonces, ahí cuando ustedes construyen el instrumento que ustedes van a evidenciar en el módulo de evaluación para el portafolio, que exista esa coherencia, en el fondo, que su instrumento esté relacionado con lo que el ministerio pide, para que exista coherencia. ¿Ya? Y lo último, que es importante incluir múltiples tipos de evidencia para tomar decisiones. Y acá es donde entra un poco también el trabajo que hace educación parvularia. Educación parvularia también tiene un proceso súper rico de recolección de información. Porque si ustedes me dicen, por ejemplo, que están recolectando información solo por un proceso evaluativo, es poco. Entonces, consejo, cuando les toque también hacer la reflexión y evaluación de ese módulo, a lo menos incorporen 2 procesos distintos de recogida de información, no solo uno. Pueden incorporar observación directa, pueden incorporar preguntas metacognitivas, o pudiesen incorporar también un instrumento como la rúbrica, pero al menos 2 procesos evaluativos, como mínimo. Conversaciones con los niños. Claro, claro. La otra vez puse que había sacado toda la información también de conversaciones con el equipo PIE, análisis con el test de BAC para ver los estilos de aprendizaje, conversaciones, diagnóstico, entrevistas con la familia, etc. En el caso de ustedes sí, porque en el fondo Me usted... quedó la duda, ¿eso Cuéntame. es para la reflexión? O cuando tú hablas, por ejemplo, cuando en el módulo de la evaluación, que uno tiene que poner por qué los resultados de los estudiantes, porque se supone que tú te piden un instrumento de evaluación nomás que adjuntes, po. Sí, po. Te piden uno, po. Pero en el fondo, el decreto 67 te dice que un proceso evaluativo no es suficiente, po. A lo menos tú debieses, porque fíjate lo que estoy diciendo y la diferencia. La plataforma te pide un instrumento, y un instrumento puede ser una rúbrica, una pauta de cotejo, una tabla de especificaciones, etc. Pero para la reflexión te dice que a lo menos necesitas 2 procesos distintos. Y fíjate la diferencia, procesos e instrumentos. A nosotros en Párvulo nos piden 3. Sí, 3 instrumentos de evaluación distintos. claro. Entonces, por eso que te digo, cuando hablo de proceso, es diferente al instrumento. Y en la plataforma tú vas a tener que subir un instrumento que es opcional incluso, pero yo te recomiendo que lo subas. No te olvides de cuando hagas la reflexión de incorporar procesos distintos. Entonces puede ser, por ejemplo, por lo que decía la Fanny, preguntas metacognitivas, monitoreo, observación directa. ¿Qué más puede ser, profesores, como proceso evaluativo? Entrega oficial. La autoevaluación, ¿puede ser? Claro. ¿Qué más? Registro anecdótico. Felicitaciones por un triunfo trabajado que tuvieron hoy día, tuvieron que batallar muchísimo. No escucho nada. La coevaluación. También su chance, pero la solidez Ya. defensiva, más la Pero intervención espérame, es que defensiva, no sé qué pasa con el audio. felicitaciones. A ver, espérame. Ya, ahí sí. Claro, por ejemplo, la autoevaluación es un proceso. La coevaluación es un proceso. El instrumento, por ejemplo, de la autoevaluación podría ser una escala de apreciación, una pauta de cotejo, una rúbrica. Entonces, al menos incorpora 2 procesos distintos y un instrumento. ¿Ya? Entonces, eso lo podrían anotar para que no se los olvide. Entonces, cuando reflexionan, 2 procesos, a lo menos. Si incorporan 3 procesos, espectacular, porque entre más procesos de recogida de información tú incorpores, más rica es la información que tú puedes analizar. Ahora, cuando hablo de ejemplos de actividad a realizar, por ejemplo, para hacer esta recogida también de información, puede ser actividad de explicación y de representación. No escribir definiciones o extraer respuestas de un libro. Ojo. Mira, vuelvo atrás. Por ejemplo, estábamos en esta, ¿cierto? Actividades para asegurar que la evidencia se recoja, que sea precisa. Entonces, acá el decreto me dice, por ejemplo, qué actividades.
me dice que por medio de actividades de explicación y de representación, que el alumno te explique algo, que el alumno te represente algo, también es un proceso de recogida de información. Pero el ministerio me dice que no escriba definiciones o que extraiga respuestas de un libro. Eso no es un proceso, y ese es un claro ejemplo de lo que no se debe cometer. Plantear preguntas. Realizar preguntas que gatillen respuestas diversas y la reflexión. Y aquí entran las preguntas metacognitivas. No preguntar, ¿qué hicimos hoy día en la clase? ¿Qué trabajamos? ¿Cuáles son los elementos clave? Esas preguntas solo permiten que el alumno extraiga información. Observar y escuchar a los y las estudiantes mientras participan en las actividades. Entonces, este es otro proceso súper importante, y este proceso también te permite recoger información y hacer un levantamiento súper rico también. Entonces, si ustedes incorporan esto dentro de su reflexión o incluso dentro de la descripción de la experiencia de aprendizaje, les va a servir mucho. Y dice que todo lo que los y las estudiantes dicen, hacen, crean y escriben es evidencia del aprendizaje. Así sus conversaciones en clase, sus preguntas, su lenguaje no verbal, brindarán información sobre las reflexiones y la forma en que comprenden. Entonces, cuando ustedes me preguntaban, ¿pero cómo yo evidencio el aprendizaje de los estudiantes? Que una profesora dijo, es que había que evidenciar el aprendizaje. Estas son las formas que ustedes deben o pueden evidenciar el aprendizaje del estudiante, y avalado, ¿cierto?, por el decreto 67. Entonces, esta información que les estoy mostrando es clave para que ustedes puedan desarrollar ese módulo. La estrategia 3, que me dice que, ¿cómo yo retroalimento de forma efectiva oportuna? Primero, variar las formas de retroalimentar, por ejemplo, de manera oral, por escrito o a través de una demostración. Estas son las 3 maneras de poder realizar una retroalimentación efectiva. No siempre debe ser de manera oral, también, ¿cierto?, la puedo hacer por escrito, pero lo que rara vez se utiliza es la demostración. Entonces yo también puedo retroalimentar por medio de la demostración. Y estas son las 3 estrategias que el ministerio me dice que yo debo hacer la retroalimentación. 2, me dice que también debo entregar una cantidad de información que sea manejable por los y las estudiantes según su nivel de aprendizaje actual. Yo tampoco les puedo entregar una retroalimentación y bombardearlos con información que ellos no van a comprender y que no van a entender y menos manejar. Entonces, también me dice que debo tener cuidado como yo retroalimento en la cantidad de información. Información concisa, clara, pertinente, cortito. Eso es una retroalimentación efectiva. 3, me dice que debo ser claro, expresarse en palabras que él o la estudiante entienda del modo más breve posible y sin perder precisión. Clave. 4, acompañar la información con espacio para la acción. Y esto es clave para que un proceso de retroalimentación sea efectivo. Es decir, generar instancias de apoyo a los y las estudiantes luego de entregar la información para resguardar que efectivamente se use para aprender. Yo no saco nada de retroalimentar al profesor, o sea, disculpen, al estudiante, decirle en qué se equivocó, hacer preguntas, y luego no voy a verificar que él modificó su aprendizaje. Entonces, para que un proceso sea efectivo, yo tengo que después dejar una instancia o un espacio para que él accione y para que me pueda demostrar si comprendió la retroalimentación que yo le entregué. 5, puede ser entregada de manera individual o al grupo. La retroalimentación no necesariamente debe ser individual, también puede ser grupal con los errores que se repiten, con las mayores, y ahí pueden usar el indicador de frecuencia de error. La primera tiene el valor de mostrar preocupación por el aprendizaje de cada cual y de ser más focalizado en la necesidad y características individuales. La individual, pues claramente, pero también ustedes la pueden hacer grupal. De repente van a carecer de tiempo, les va a faltar tiempo, y si están muy apurados también pueden aplicar este tipo de retroalimentación. La sexta tiene que ver con la segunda posibilidad de abordar confusiones o errores comunes, que tiene que ver con la del grupo, o bien visibilizar logros que todos y todas alcanzaron. Entonces, la retroalimentación no solo ustedes la pueden generar desde el error, sino que también la pueden generar desde los aciertos. Y ojo, porque rara vez yo he visto retroalimentaciones
trabajadas desde el acierto, desde la cantidad de respuestas buenas que se entregaron. Siempre he visto que la retroalimentación se utiliza desde el error. Entonces ustedes también pueden dar un vuelco a este proceso de retro. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, profesor? Cuando es, por ejemplo, por acierto, ahí está la posibilidad de pedir a un estudiante que pase, como ejemplo, que pase adelante y le explique a los compañeros cómo él logró resolver bien un problema, por ejemplo, cuáles fueron los pasos que utilizó, y preguntarle a los demás compañeros que qué opinan ellos acerca de la técnica que él utilizó. Claro. ¿Puede ser eso? Sí, pero por ejemplo, cuando tú haces una revisión ya de un proceso de evaluación, por ejemplo, o cuando, fíjate, tú le das una actividad a los chicos, y esto corre para cualquier nivel. Por ejemplo, tú le das una actividad, y mientras trabaja con tiempo, pues tú le das un cierto tiempo para que él desarrolle esa actividad, y por ejemplo, y tú empiezas a hacer el monitoreo. Entonces, por medio del monitoreo, por ejemplo, tú vas levantando información porque te vas dando cuenta qué es lo que se están equivocando la gran mayoría, qué parte de la actividad es la que están haciendo bien, o qué se le hizo fácil, y a partir de eso tú puedes hacer como un trabajo colectivo. Exponer, por ejemplo, contar a los alumnos que mientras tú, cierto, hacías el monitoreo, te pudiste dar cuenta que tal ejercicio, no sé, pues lo proyectas, por ejemplo, es el que ha tenido más acierto, es el que en el fondo ellos han realizado bien. Y ahí a lo mejor empezar con tus preguntas. A ver, ¿qué pasó, profesora? Perdón. Ya, entonces a partir de eso, por ejemplo, tú puedes empezar a generar. A ver, ¿qué estrategia usaron para desarrollar tal ejercicio? Otro alumno a lo mejor te va a decir otra estrategia. Y en el fondo, esas estrategias que ellos usaron los llevó también a un acierto de aprendizaje. Y también es súper bueno resaltar esas estrategias positivas y no solo enfocar la retroalimentación desde el error, desde, miren chicos, este fue el error que más se registró, por ejemplo, en el proceso de evaluación, y ver dónde se equivocaron, sino que también le puedes dar un giro y hacer una retroalimentación desde lo positivo, desde los aciertos. Y eso no se hace mucho, ¿sí, profesores? No se hace mucho. ¿Cierto? No. ¿Y por qué no se hace? Porque nunca pensaron que a lo mejor la retroalimentación se podía hacer desde el acierto, o porque siempre nos enfocamos en el error del alumno. Y si el alumno se equivoca, yo pienso, bueno, en parte mía, es porque a mí no me entendió lo que yo quería enseñarle. No es que el niño no, o sea, una visión que yo tengo, si yo veo que la mayoría no está respondiendo bien, es porque no me está entendiendo a mí. Pienso yo. Yo la tengo de esta forma porque, a ver, con mi criterio, el niño al darse cuenta del error que comete es donde aprende. Entonces, por eso siempre parto del error cuando retroalimento. Pero, ¿Y qué pasa, Fanny, por ejemplo, si no partes del error, sino que partes de que el niño comprenda qué es lo que hizo bien? por eso te digo, yo estoy acostumbrada a eso, pero ahí tendría que pensar más para ver cómo lo planteo. Eso es lo que pasa, que hay que pensar más, hay que planificar más, las estrategias, todo para lograr eso. Es más complicado. Pero sabes que ni siquiera te obedece, por ejemplo, a un proceso de planificación, porque, mira, de repente tú le puedes dar una actividad a los chicos y ellos se les puede hacer fácil. Entonces, por ejemplo, tú lo puedes recoger por medio del monitoreo y y a lo mejor no te va a ocurrir siempre, pero te puede ocurrir una clase que la mayor cantidad de estudiantes lo pueda hacer bien. Y esa información es importante levantarla y retroalimentar a partir del acierto que ellos tuvieron y que ellos comprendan, por ejemplo, qué proceso, qué estrategia usaron que los llevó a tener su resultado positivo. Entonces, igual es como loco porque haces igual un cambio de estructura, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar la retroalimentación a partir de la debilidad o del error, pero cuando la enfocamos desde lo positivo, ¿cierto? Sí, pues. Y así de paso se fomenta la autoconfianza del estudiante. Totalmente, no, y no solo para el estudiante, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si el profesor por medio de la metodología se da cuenta que, como lo explicó, todos lo entendieron? También es una retroalimentación para el profesor, porque se da cuenta que la estrategia que usó funciona, po.
Entonces, de repente a mí me da risa porque cuando enfocan la retroalimentación desde el error, no solo se refuerza el error del alumno, sino que también se refuerza la estrategia que no funcionó del profesor. Pero cuando lo enfocas desde la otra mirada positiva, hay retroalimentación positiva para ambos, tanto para el estudiante Profesora, como para el profesor. Cuéntame. profesora, es como cuando uno hace un ejercicio con los niños, no sé, pues dependiendo de lo que uno esté enseñando, y uno siempre, yo les digo, oye, niño, ¿fue difícil o fue fácil el ejercicio? Yo dicen fácil, ya, pero dime por qué fue fácil. Y hay grupos que decir, no, para mí fue difícil, ya, dime por qué fue difícil para ti. O por qué los que levantaron la mano que fue fácil, porque te decían fácil, fácil, ya, pero explícame, ¿por qué fue fácil? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? Y obviamente el que responde que le fue difícil va a tener que dar su argumento también como los demás que lo encontraron fácil. Totalmente. Pero es como lo mismo ejemplo que recién vimos. ¿Por qué? En vez de preguntar, porque se puede usar de los dos lados, y siempre, insisto, la ley potencia harto lo que es el uso del error, pero también no nos olvidemos que de repente usted, o sea, siempre, la mayoría de las veces también, lo hacen bien y tienen acierto, entonces también de repente es bueno jugar con este vuelco y empezar a fortalecer lo bueno de las prácticas, y cambiar un poco esta mirada de retroalimentación desde el error. Insisto, esa instancia es súper potente y poderosa, pero de vez en cuando hay aprendizaje y cuando mi estrategia funcionó, también podemos cambiar el enfoque y hacerlo de lo positivo. Y ojo, porque eso también está asociado a un proceso formativo, de que el alumno comprenda que lo hizo bien, que eligió la estrategia correcta cuando él pensó y decidió de cómo lo iba a realizar. Entonces, también hay un proceso metacognitivo importante. Mire, cuando nosotros promovemos el uso formativo pedagógico de toda evaluación, está la retroalimentación, ¿cierto? Que debe ser oportuna, referida a la meta y no a la persona. La retroalimentación se comete un gran error, que yo de repente entrego retroalimentación a partir de lo que el alumno hizo mal o hizo bien él como persona. Y es por eso que la rúbrica toma importancia. ¿Por qué? Porque cuando yo le entrego la retroalimentación, yo lo tengo que retroalimentar en virtud de lo que yo esperaba o que el descriptor decía que él debía cumplir a nivel cognitivo. ¿Ya? En ningún caso, por ejemplo, cuando hago una retroalimentación en virtud de un aprendizaje, no puedo hacer la retroalimentación referida a su actitud o conducta, porque no está en la rúbrica. ¿Ya? A no ser que ustedes incorporen criterios o indicadores que apunten a la parte actitudinal. Ahí sí pueden hacer una retroalimentación en virtud de la persona, ¿cierto? Y de la meta de objetivo. Pero cuando esos indicadores no están contenidos en el instrumento, la retroalimentación va netamente dirigida al objetivo. ¿Ya? Una consulta, profesora. Cuando hablamos de evaluar la parte actitudinal del estudiante dentro de la rúbrica, debe tener, porque como siempre en la rúbrica, el puntaje, por ejemplo, en la parte de logrado, ¿se puede evaluar actitudes y conocimientos, o sea, habilidades cognitivas de la misma manera? ¿O hay que hacer aparte una escala de apreciación, por ejemplo, para la actitudinal? No, tú lo puedes colocar dentro de la misma rúbrica. Entonces, por ejemplo, dentro de la misma rúbrica, colocas, por ejemplo, arriba, ¿cierto? Los criterios y los indicadores en virtud de habilidades cognitivas. Puedes hacer una separación abajo y actitudinal. O utilizas los mismos criterios, por ejemplo, básico, competente, satisfactorio, qué sé yo, pero lo que cambian son los indicadores, porque ahí ya no vas a evaluar, por ejemplo, no sé, cosas que tengan que ver con tu objetivo de clase, sino que los indicadores cambian en virtud de la actitud. Y por ende, tus descriptores que describen ese indicador también deben ser claro, coherente en virtud del indicador que tú estás midiendo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, pero en todo caso, yo creo que el otro taller vamos a trabajar los ejemplos de los instrumentos, porque yo no me puedo quedar solo con esto, porque igual esto no se lo estoy mostrando concreto, estamos viendo un poco la teoría. Pero luego, ¿cierto? El próximo taller vamos a ver ejemplos, por ejemplo, de rúbricas, donde se abordan lo actitudinal, lo cognitivo, de cómo debo construir, de errores propios que se están cometiendo al construir una rúbrica, ¿ya? Entonces eso viene como en el otro, ¿ya? Pero lo vamos a ver. Ahora, por ejemplo, deben ser comprensibles, ¿cierto? Y la retroalimentación también debe ser manejable y debe ser utilizable. Y la importancia del vínculo pedagógico. La parte emocional vuelve a entrar acá de manera potente y me dice que una de las acciones pedagógicas que más impacta en los aprendizajes es la retroalimentación. Si no hay retroalimentación, es súper difícil.
Ahora, repasando ideas, se cree que el repaso es una buena instancia de retroalimentación. El hecho de que uno o una estudiante o un grupo de estudiantes no esté logrando un aprendizaje puede implicar que las estrategias de enseñanza utilizadas no están siendo efectivas. Lo crucial entonces es procurar no repetir la misma clase ni hacer un resumen rápido de lo mismo. Es decir, el desafío es diseñar experiencias de aprendizaje focalizadas en las dificultades detectadas y algo diferente a lo que ya se realizó. Si los repasos son muy parecidos a lo que ya se hizo y no ha tenido buenos resultados, probablemente no serán las mejores estrategias pedagógicas para aprovechar esta instancia. Será importante generar actividades y ejemplos distintos a los que ya ocuparon. Entonces, en el módulo de reflexión, cuando ustedes hagan el levantamiento de información, y por ejemplo, si ustedes colocan, ¿cierto?, que no obtuvieron buenos resultados, no pueden después colocar como toma de decisiones, por ejemplo, que se hizo un repaso y que se utilizaron la misma estrategia o se hizo un resumen de la clase. La idea es que ustedes coloquen en la toma de decisiones que se generaron estrategias nuevas, ¿cierto?, en virtud de las debilidades debilidades focalizadas y debilidades que se identificaron por medio del proceso anterior. Entonces, ahí está la clave. ¿Qué se hace? Cuando una clase no funciona o cuando el alumno no entiende, lo que se hace es hacer un pequeño repaso, pero de lo mismo, con ejemplos súper parecidos y por medio de la misma estrategia que generalmente el pizarrón, por darte un ejemplo. ¿Qué debo hacer yo? Cuando me di cuenta que un nuevo aprendizaje no puedo repetir el mismo patrón. Entonces, se los represento de otra forma, se los enseño con una estrategia distinta y no me centro en la clase completa, sino que me centro solo en las debilidades. Y ahí está la clave de cómo hacer una buena reflexión. Y la cuarta estrategia es dar oportunidades para la autoevaluación y la coevaluación, ¿ya? Que fomentar esta capacidad de los propios estudiantes de evaluarse a sí mismos y a sus pares de manera autónoma, precisa, respetuosa y útil. Eso es la cuarta estrategia. Y a continuación se mencionan algunas técnicas para desarrollar la auto y coevaluación. Nos destacamos. Un estudiante puede autoevaluar su trabajo usando un destacador para marcar en qué nivel de la rúbrica cree que se encuentra. Luego, un par puede coevaluarlo marcando en la misma rúbrica su apreciación sobre dicho trabajo. Se abre entonces una discusión respecto de las diferencias de apreciación entre uno y otro. Y lo importante es que esta discusión se sustente en evidencia del trabajo y en criterios que permitan fundamentar los juicios. Fíjense que esta es una actividad súper práctica de cómo potenciar la auto y la coevaluación en un solo proceso de evaluación. Entonces, como yo ya antes, ¿cierto?, la actividad, le mostré el instrumento que yo iba a usar, una rúbrica, por ejemplo, para trabajar la autoevaluación y la coevaluación, yo se la paso al estudiante, le digo que él se autoevalúe, que marque con un destacador el nivel que él cree que logró, luego que sus pares, ¿cierto?, si voy a hacer un trabajo en grupo, que sus pares lo evalúen. Y si hay discrepancia o si hay semejanza, genera una instancia de debate, donde ambos puedan, ¿cierto?, dar a conocer por medio de una discusión, pero todo sustentado por la evidencia del trabajo y los criterios que están en la rúbrica. En educación parvularia puedo hacer lo mismo, pero en vez de trabajar con criterios, ciertos indicadores que estén escritos, porque el alumno no va a comprender, puedo hacerlo por medio de rúbricas de dibujo, que son súper buenas. Entonces, por ejemplo, con caritas, ¿cierto?, felices, caritas tristes, caritas más o menos, y las actividades que yo quería que el alumno hiciera, las puedo presentar por medio de situaciones de dibujo. Entonces el alumno... A mí me resulta mucho lo de la autoevaluación, porque yo lo hago con carita. Ya, y se colocan todos que está feliz. Súper bien. Aunque no hayan dado pie con bola, todos pintan la carita feliz. Pero ahora, por ejemplo, Fanny, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tú aplicas, posterior que ellos se pintan la carita feliz, tú aplicas la coevaluación, que el compañero lo evalúe? También los evalúan bien, a todos. Es ¿Verdad? peor, se evalúan mejor los amigos. No son críticos, todo lo encuentran maravilloso. Ya, de pero hecho, los amigos, los compañeros evalúan mejor que ellos mismos. Ahora, ojo, mira, sí, ahora, ojo, porque, mira, a pesar que ellos se autoevalúen bien, o con puras caritas felices y el amigo los evalúe aún mejor, no importa,
porque es su autoevaluación y es su coevaluación. Lo que a ustedes les importa a lo mejor es incentivar de a poquito, porque igual se va trabajando y se va construyendo de a poquito, por ejemplo, el diálogo. Que ellos sean capaces de a poco, de primero a lo mejor van a empezar con un parafraseo, qué sé yo, pero que de a poco vayan un poco desarrollando esta argumentación y que no solo pinten la carita por pintarla, sino que de a poquito le puedan ir dando algunas ideas de por qué ellos clasifican a sus amigos con esa carita feliz. Y de a poquito ir trabajando. Y ahora, si ellos se pintan su carita feliz y el otro le pinta una carita aún más feliz, es válido porque es su proceso de autoevaluación y coevaluación. ¿Ya? Y recuerden que como tampoco va asociado a una calificación, lo pueden ir trabajando en el tiempo. Pero sí hay que destacar, por lo menos los párvulos, yo no sé si le pasará a mis colegas de párvulo, de que yo, por ejemplo, el tema de calificación, evaluaciones, no es un concepto que se use, por lo menos en la No, sala, pero sí los apoderados lo usan con los niños. Y por más que uno les repita que la evaluación es un proceso que está presente en cualquier momento, cualquier día, que no hay aviso, ellos insisten en decirle a los niños, ¿cómo te fue? ¿Hiciste la tarea? Porque la tarea es otra palabra que yo no uso. Pero yo creo que hay que partir también por educar a los papás en este tipo de materia, para que vayamos al mismo ritmo y hablemos lo mismo. todo el rato, si es verdad eso. Pero es difícil esa cultura. Porque, por ejemplo, los niños de repente no hacemos actividades porque son conversaciones, juegos, cosas con material concreto, y la hora de despedirnos me dicen, tía, no hicimos ni una tarea porque no ocupamos una hoja. Totalmente. Tienen como ese concepto de que la tarea es con una hoja o con un cuaderno, con el libro. O Entonces, cualquier cosa que tú hagas, también ellos dicen, ¿y es con nota? Sí. ¿Y es con nota? ¿O lleva nota? Todo funciona en torno a la calificación. Ese concepto, sí. como dice la profesora, hay que ya erradicarlo de los niños, que no todo es con nota. No, pues hay que empezar a trabajar la motivación intrínseca. Es que, como siempre se ha dicho, la palabra evaluación trae una angustia asociada, porque todos ha sido como punitivo este tema de evaluación desde que somos chiquititos. Sí. Entonces, mejor es sacarlo. Yo por eso no lo uso, y hablo del proceso, hago guías de aprendizaje, hago, no sé, cualquier cosa que no tenga, en lo que ellos no se sientan estresados. Entonces, es una conversación constante con los apoderados. La pena es cuando llegan a primero básico, que todavía no está esa articulación de seguir con lo de prebásica. Entonces ellos llegan a una nota, llegan a una evaluación, se enfrentan a una prueba y es más traumático. Entonces al final del kinder nosotros hacemos un tipo de articulación como para que ellos vayan y no sufran tanto en primero. Sí, de hecho la pega es fuerte ahí, sobre todo en el cambio del primero básico, porque entran las notas. Y lo otro que, ojo, porque generalmente no es por defender las profesoras de educación básica, pero creo que igual tienen bastante más claro que las profesoras especialistas lo que significa una calificación en perjuicio del alumno. Entonces, cuando los colegios sobre todo tienen profesoras, por ejemplo, de media, que hacen clase en esos cursos como educación física e inglés, generalmente hay roce ahí. Es complejo. Mire, otra estrategia de las tarjetas o Andrea. papeles. Cuéntame. Sí, bueno, a mí me pasa los primeros años, pues yo siempre hice clase en media, entonces después cuando trabajé con chiquititos, yo llegaba y colocaba la nota nomás, pues. Pero después me fui, cuando les iba mal, pero después me fui dando cuenta que no podía ser así. En cambio, los profesores siempre le daban la segunda oportunidad, iban trabajando de otra manera, hasta que uno Sí. después ya va aprendiendo que claro, que con los chicos no puede llegar y colocar una nota. Y ahora, por ejemplo, ya después de años que me ha tocado trabajar con chicos, el otro día igual, me toca ver casos de profesores de media que están trabajando con chiquititos y que pasa lo mismo, tienen el mismo Sistema. el mismo sistema y creen que están trabajando con niños de media, pero uno va aprendiendo. A mí me costó, pero después al final lo aprendí. Claro, porque el proceso es eso, pues generar aprendizaje en la instancia de proceso evaluativo. Mira, por ejemplo, esta dinámica a mí me gusta mucho
Y, por ejemplo, trabajar con pack de tarjetas o papeles, que la idea es que la tenga cada estudiante. Entonces, ¿en qué consiste? Tarjeta o papeles con los signos pare, pausa y siga. Pueden ser útiles para que los y las estudiantes comuniquen a su profesora o profesor cuando sienten que están comprendiendo, de modo que él o la docente pueda así tomar decisiones inmediatas con esa información para ajustar o modificar el desarrollo de la clase. También puede utilizarse otro tipo de simbología como cara feliz, regular y triste, y colores rojo, amarillo y verde. En particular, los y las estudiantes que muestran el signo siga, es decir, quienes señalen que comprenden y que no necesitan ayuda, pueden aportar a sus compañeros y compañeras dando alguna explicación o ejemplo, lo que a la vez puede ser útil para chequear si efectivamente están comprendiendo bien. ¿Yo por qué encuentro esta estrategia súper útil? Porque fíjense que acá hay doble proceso. El proceso es primero que el alumno generalmente siente vergüenza al levantar la manito y parar la clase, por ejemplo, y decir, no entiendo, porque tiene que hacerlo verbal. Y todos los compañeros, ¿cierto? Posiblemente lo van a escuchar y se va a parar la clase. En cambio, si él tiene esta tarjetita, él las puede mostrar como él pueda y la profesora las puede visualizar. Entonces, trabajamos un poco el tema del autoconcepto y la autoconfianza hasta que él pueda a lo mejor ya de manera verbal decir sin miedo que no comprende. Pero estas tarjetitas le permiten al profesor estar atento, ¿cierto?, a si un estudiante no va comprendiendo. Ahora, si un alumno manifiesta la tarjeta que comprende, también ustedes les pueden pedir que él ayude a un compañero quizás que no está entendiendo y de esa manera ustedes también aprovechan a chequear si el que dice haber entendido efectivamente entendió o comprendió. Entonces, para mí, este sistema o esta estrategia tiene como doble finalidad. ¿Qué les parece? Súper, yo tengo un semáforo, profesora, un ¿Ya? semáforo. Y cuando voy avanzando la clase, cuando voy la cuarta, la mitad de la clase, yo digo, ya, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos rojo, vamos amarillo, vamos verde? Entonces los niños me dicen, mami, yo voy verde, vamos verde, ya voy amarillo, ya. ¿Por qué vas amarillo? ¿Qué es lo que no entiende? Ya, nos volvemos a retroceder y ahí vamos preguntando con los niños, incluso los mismos niños van hablando, van explicándole a sus compañeros Claro. el que no entiende, una cosa así. Pero yo uso mucho el Profesora, semáforo. a lo mejor sería interesante, por ejemplo, no hacerlo mediante un momento focalizado a la clase, por ejemplo, así como que pare la clase y diga, ya, chicos, levanten su semáforo, sino que ellos tengan su tarjetita, su semáforo en toda la clase y en cualquier momento ellos puedan ir levantando su tarjetita. ¿Te fijas? Porque, y no a lo mejor hacerlo focalizado en un momento determinado, sino que el alumno sienta libertad que puede usar sus tarjetitas En cualquier cuando momento. claro, en cualquier momento, porque pudiese ser que el profesor está explicando algo y él realmente no entendió. Entonces, si no entendió y el momento en que se levanta el semáforo es a la mitad de la clase, él significa que no entendió nada de la mitad completa. Entonces, lo tiene razón. claro, ¿te fijas? Entonces, lo interesante es que ellos tengan sus tarjetitas en todo momento y que a lo mejor no la levanten así, no sé, pues, arriba, sino que a lo mejor dentro de la confianza que ellos puedan tener, pueden levantar, porque hay niños que son tímidos, entonces quizás van a levantar su tarjeta, no sé, pues poquito, pero el Me ha profesor le va a pasado. permitir, claro, pero el profesor le va a permitir darse cuenta que él realmente no entendió. ¿Te Y fijas? tengo Y ahí el algunos profesor- que se levantan así al lado mío y me dicen, no entendí. Porque son muy tímidos, no le da vergüenza. Claro. Entonces, de esa manera, el profesor puede tomar la decisión de continuar con la clase o hacer un pare o pedirle al compañero al lado que a lo mejor le pueda explicar, o sea, gestionar, tomar decisiones. Entonces, es súper interesante esa estrategia. Ya, y acá tenemos también las reflexiones del cierre metacognitiva. Luego de terminar una actividad, se pueden hacer preguntas a los y las estudiantes para que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje. Estas pueden ser, por ejemplo, preguntas que ayudan a la o la estudiante a ser consciente de su proceso de aprendizaje. Y acá vienen ejemplos de cuáles son las preguntas metacognitivas. Por ejemplo, esto yo lo subí como un pantallazo al Drive. ¿Qué fue lo que más me costó aprender? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me resultó más fácil de aprender? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esa actividad? ¿Qué hice cuando tuve alguna duda? ¿Pedí ayuda? ¿A quién? ¿Me organicé de alguna manera para trabajar en la actividad? ¿Haría algo distinto la próxima vez que tuviera que hacer algo similar? Este tipo de preguntas son las metacognitivas. Entonces, fíjense que tienen un cambio porque no buscan extraer información explícita. ¿Qué hicimos hoy día? ¿Cuáles fueron los elementos clave? Todas las preguntas metacognitivas van a asociar al proceso que él hace sobre su propio aprendizaje, ¿ya?
Entonces también, por ejemplo, así como preguntas que ayudan a identificar metas personales. ¿Qué me ayudaría a hacer eso mejor? ¿Qué necesito hacer mejor? ¿Qué metas me gustaría proponerme para seguir aprendiendo de mejor manera? Fíjense que a mí la otra vez me tocó ir a un colegio y la profesora tenía estas 3 preguntas metacognitivas en un mural, pero las tenía, por ejemplo, cada estudiante había respondido estas 3 preguntas y las tenía por nombre. Entonces, por ejemplo, los alumnos la tenían como en el diario mural de su sala y ellos iban chequeando, por ejemplo, las metas que ellos habían propuesto. Entonces, establecían que qué necesitaban hacer mejor para llegar a la meta y qué me ayudaría a hacer eso mejor. Y ellos iban chequeando y llegaba un momento del año donde ellos evaluaban si las metas que ellos se habían propuesto, por ejemplo, la habían logrado o no. Era como súper interesante ese proceso que se generaba ahí. Se los dejo ahí por si acaso. La respuesta a estas preguntas pueden ser personales, formar parte de cuaderno, bitácora, portafolio, o ser entregada a la o las docentes. ¿Por qué? Porque el alumno se puede movilizar en virtud de una meta. Y es interesante porque de repente dentro de esas metas ustedes se van a encontrar que la mayoría de estudiantes no tienen metas académicas, sino que sus metas son en virtud de ellos mismos. Entonces también les sirve a ustedes para levantar información en virtud de cómo ellos se ven o qué quieren lograr. Entonces es interesante el proceso de información que acá se puede rescatar. Andrea, una pregunta metacognitiva, preguntarle a los niños con qué quieren trabajar la próxima clase o cómo les gustaría hacerlo. A lo mejor le podrías dar un vuelco y preguntarle qué material creen ellos que les ayudaría, por ejemplo, a trabajar mejor. Ya, ok. Y claro, y cuando tú le haces ese cambio a la pregunta, los obligas a pensar y a reflexionar, ¿te fijas? Entonces, ya, y esta es la visión integrada de las estrategias de evaluación formativa. ¿Hacia dónde? Definir, compartir y clarificar los objetivos de aprendizaje y los criterios de logro. 2. ¿Dónde estamos? Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje, interpretar la evidencia para identificar la distancia o brecha. Y 3. Ajustar la enseñanza en función de la necesidad de aprendizaje y la zona de desarrollo próximo de los y las estudiantes. Esta es una visión integrada de las estrategias de evaluación formativa. ¿Ya? Y clave, ¿hacia dónde estamos y cómo seguimos? ¿Qué se hace con los resultados de evaluación? Con base al enfoque formativo de evaluación. Identificar las áreas de mejora, tomar decisiones, avanzar hacia las metas en beneficio del alumno. ¿Ya? Y acá hay algunos conocimientos y habilidades para la evaluación formativa que son creencias. Creencias. Todas las estudiantes pueden aprender. Todos los docentes deben seguir aprendiendo, ustedes también. La evaluación es parte de la enseñanza y está al servicio del aprendizaje. El aprendizaje se desarrolla en distintas formas y diversos ritmos también. Por tanto, la enseñanza requiere ir ajustándola. El currículo define los objetivos de aprendizaje que se busca alcanzar y se trabaja de modo flexible y contextualizado. ¿En virtud de qué? De las características y la necesidad de los estudiantes. Y la planificación es una guía flexible que orienta la enseñanza. En cuanto a los conocimientos disciplinarios de lo que se enseña, el conocimiento pedagógico sobre lo que se enseña, conocimientos sobre evaluación y planificación, conocimientos sobre el aprendizaje previo de los y las estudiantes, y en cuanto a las habilidades que se busca en cuanto a la evaluación formativa, es que ustedes puedan ser capaces de interpretar la evidencia, de proveer la retroalimentación y ajustar los procesos pedagógicos, de enseñar a las y los estudiantes a autoevaluarse y a evaluar a otros, y crear comisiones en el aula que permitan la autoevaluación y la evaluación entre pares, auto y coevaluación. ¿Ya? Estas son las habilidades que en el fondo la ley busca. Y miren, fíjense que estudios han dicho, por ejemplo, que la evaluación formativa en virtud del decreto 67, ¿cierto? Tiene índices menor de repitencia. Y se recuerdan que cuando se incorpora el decreto 67, el nivel de repitencia ya no podía ser como era antes, sino que ahora tenía que ser justificado. ¿Se acuerdan o no? Sí. Este fue el cambio, creo que más potente.
porque los profesores ya no podían dejar por dejar repitiendo a alguien. De hecho, cuando se incorpora el decreto 67, la ley dice que si yo dejaba repitiendo a un estudiante, yo tenía que tener una carpeta que evidenciara el proceso y todo lo que se hizo con él. Y es más, si yo lo dejaba repitiendo al año siguiente, y así debiese funcionar, yo debo implementar un plan de acompañamiento anual a todos los alumnos que repitieron. ¿Para qué? Para evitar que el niño vuelva a repetir. Y eso no creo que se implementa actualmente en los colegios. Y un poquito, ¿cierto? Con esto damos término y dice, Roma no fue construida en un día, pero ponían ladrillos cada una hora. Dejo de compartir y hacemos el cierre. Un poquito. ¿Qué les parece, profesores, lo que trabajamos hoy día en relación, por ejemplo, al proceso de evaluación y estos elementos que nos entrega la ley? Porque la ley yo igual encuentro que es como bien flexible y nos evidencia un montón de procesos que nosotros podríamos haber tomado y lo ejemplifica. ¿Ustedes los conocían? Algunos. ¿Ya? Algo. ¿Sí? Por ejemplo, lo que usted dijo al final en mi colegio. Usted no hizo un consejo. ¿Cómo? Disculpa. Del decreto 67. Profesor Jorge, no lo escuché. Me parece que usted haga en nuestro colegio, usted no hizo en un consejo, ¿cierto? Nos explicó y también explicó lo de la carpeta, la evidencia que había que tener en el caso de que un alumno queda repitiendo. Sí, y se acuerda, profesor Jorge, sí, y se acuerda, profesor Jorge, que nosotros después implementamos los planes de acompañamiento a todos los alumnos que repitieron. Nosotros implementamos, sí, y habían profesores, por ejemplo, que estaban a cargo de hacer reforzamiento y de hacer un monitoreo y un acompañamiento por 3 meses. Juanita era una de ellas. Sí. Y nosotros, sí, y nosotros implementamos el acompañamiento a todos los alumnos que repitieron. Entonces, hay cosas relevantes de la ley que se debiesen considerar. Ahora, la ley, ¿por qué decidí trabajar este resumen? Porque cuando ustedes realizan su módulo de reflexión de elaboración, yo quiero que se acuerden de las 4 estrategias que la ley propone. Sobre todo los elementos que tienen que ver con la retroalimentación, el proceso de auto y coevaluación y la presentación del objetivo, que son como los más relevantes. Entonces, que eso no se le olvide cuando ustedes trabajen el módulo. Entonces, cuando ustedes trabajen, empecemos a trabajar el módulo reflexivo, este PPT van a tener que descargarlo, imprimirlo y empezar a trabajar en virtud de estas orientaciones. ¿Qué pasó, Juanita? Pegarlo aquí. Pero igual, la por ejemplo, don Jorge y yo aquí, entonces lo vamos a mirar los dos. Pero imagínense que esta presentación fue un resumen que yo hice de la ley completa, y la ley completa tiene más o menos como 50 páginas. Y este PPT es un resumen súper conciso de las ideas más relevantes. Por lo tanto, si ustedes son capaces de realizar el módulo reflexivo en virtud de esto de punteo que tiene esta presentación, va a estar súper completo su reflexión. Así que como yo hoy día, mañana lo voy a subir, porque yo mañana termino con el otro grupo. Entonces, en virtud de ello, ¿cierto? Yo quiero que este PPT, sobre todo de todos los que hemos trabajado, lo consideren y sea como uno de los más relevantes para el proceso de reflexión. ¿Les parece? Ahora, con esto termino. Consulta. Los profesores que no sabían cómo hacer el módulo reflexivo, ¿les queda más claro para dónde tienen que enfocarse? Sí, totalmente. ¿Sí? Súper. Ya, pues, profesores, consulta, duda, observaciones. Yo, de hecho, cuando me evalué en este módulo no me fue muy bien porque en realidad no tenía idea de todas estas cosas que usted está hablando ahora. Así que ahora me queda mucho más claro y ahora entiendo por qué me fue tan mal. Ahora entiende. Qué triste que lo entienda tantos años después, porque lo debería haber entendido qué triste. en la retroalimentación. Pues. Sí. Bueno, pero finalmente lo importante es que lo entendió. Ya, profesores, yo no les voy a quitar más tiempo y voy a hacer el proceso de evaluación de este módulo cuando terminemos con los instrumentos, porque la clase de los instrumentos ahora yo la voy a trabajar con los grupos de trabajo.
porque necesito ver los instrumentos direccionados a la especialidad y a los niveles que están trabajando. ¿Ya? Entonces, el próximo taller ya va orientado a educación parvularia, educación diferencial. Entonces, por ejemplo, las rúbricas que lleva educación parvularia tienen que ser construidas con focos distintos a los otros niveles, ¿ya? Entonces, esa parte de aplicación y de construcción la voy a trabajar por los grupos. Hoy día es el último día que este grupo trabaja en conjunto, así que yo creo que mañana ya voy a eliminar el grupo número 1 y nos empezamos a comunicar por los otros grupos, y recuerden que desde la próxima semana vamos a empezar a trabajar en la construcción del portafolio. Ya vamos a empezar ya a diseñar y a construir las primeras tareas de actividades que vamos a partir por la confección del objetivo. ¿Ya? Entonces, también les dejo esa información. Sé que están cansados, así que no les quito más tiempo y la evaluación la hacemos en el próximo taller. Mañana les voy a enviar la grabación. ¿Por qué? Porque se demora en procesarse en Zoom. Entonces, mañana, durante la mañana, les envío la información del taller de hoy día. ¿Les parece? Sí, profe, ¿puedo hacer una Sí, consultita? gracias. Sí, lo Lo que que no pasa queremos que hacer consultas yo se leí- pueden retirar en honor al tiempo. Sí, yo leí que había subido los links de las Sí, grabaciones 1, 2 y 3. tanto, Yo, sí. yo busqué la 1 y 2 y me dice que no se puede descargar. No, porque que no recuerden, está- no, porque recuerden que yo les dije que yo hago la Sí. grabación en Zoom. ¿Por qué no la hago en el computador? Por temas de memoria. Entonces les dije que las grabaciones se eliminan a los 30 días. Sí. Entonces la grabación 1 y 2 de estos talleres ya fue hace más de 30 días, por lo tanto Sí. la nube los elimina y les dije que los descargaran. Sí, no, sí, estamos claros. Entonces mi consulta es si algún colega las tendrá, Ah. porque yo tengo de la 3 para adelante, la he descargado todas. Pero Ya, si alguien miren. tuviera la 1 y la 2, que no Yo las... tengo, no yo las- tengo que tenerla descargada. Lo que voy a ver si la puedo compartir en el Drive. A lo mejor voy a comprimir el peso, voy a buscar, lo voy a conversar con un amigo y voy a ver de qué forma puedo subir los videos. ¿Ya? Porque yo tengo lo tengo del 3 para adelante, los tengo todos guardados, Ya, pero no tengo el 1 y el 2. ¿Cuántas son en total? ustedes llevan, 5 creo. no, te llevan más. Es que A el ver, chico, Me faltan entonces, me faltan. no, a ver, chico- les digo al tiro, espérame, les digo al tiro. más el taller de evaluación 1 más el Ya, taller. les digo al tiro, espérame. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la 7 más el taller de habilidad 8. Profesora, ¿y el taller 4? ¿Ese también está? No, Uno, el 4 no está. El 4 no está. A mí me faltan. Ya, déjenme buscarlos porque yo he descargado todas las clases, entonces yo tengo que tenerla en mi computador. Entonces déjenme ver de qué manera las puedo subir. Tiene que haber alguna forma de quitarle peso. Entonces lo voy Sí, a porque conversar yo con me él. di el trabajo de bajar todo hoy Sí, día po. y entre ayer y hoy día, y bueno, la 1 y la 2 no pude por razones Mm. obvias, y de ahí sale la 3 y después sale la 5, después viene el taller de evaluación, el taller que tuvimos el día viernes, y porque fui desde la primera fecha. Ya. Entonces, mire, yo he descargado todas las clases, entonces déjeme ver alguna forma de poder subirlas para que no ocupe tanto espacio, pero sé que tiene que existir alguna forma, así que yo creo que mañana en la mañana voy a trabajar en eso para ver cómo lo subimos, ¿les parece? Genial. Ya, por favor. Ok. Ya. Ya, profesores, descansen, Éxito. buenas noches. Éxito a todos los demás. Que esté bien, Aprovechen. gracias. Éxito a todos. Que les vaya bien a Cuídense. todos. Todos a todos. Un gusto conocerlos. Ah, Igualmente. nana. Suerte. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.